Otra vez vean el bautizo. Eso es para que Mimi lo tome nota. El bautizo es parte del Evangelio de Cristo. Entonces, si tú has creído, si tú has arrepentido, si tú has llenado tu vida con el Espíritu Santo como tu guía, puede ser ese momento de bautizarnos. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. No, pues imagínense 3 días sin comer y sin beber. Yo he estado 3 días sin comer, pero jamás he estado 3 días sin beber. Algo quería platicar sobre este capítulo 9, porque los 3 años, yo le pedí a Dios que me dejara 3 años cambiar mi chip. Y fue un poco antes de los 3 años que me vine aquí a platicar con ustedes sobre la Biblia. Y también, cuando yo supe de mi enfermedad, sin saber esto que le pasó a Pablo, yo me fui 3 días en ayuno. Estuve 3 días sin comer, cuando supe. Y en esos 3 días trataba de entender de cara a Dios qué estaba pasando. Y el ayuno no es para que te sacrifiques, no es para que... El ayuno es para que puedas tener más cercanía con Dios y estés más entendido de lo que te dice. Fortalece tu comunión con Dios. Ah, bueno, esta chica sabe. Esta chica sabe y lo dice claro. Muy bien. Bueno, sigamos. Es más interesante la palabra que las historias que a veces metemos. Pero yo copié también un poco el estilo de Pablo. Leí una vez sobre método expositivo, incluso fuimos a un curso ahí en la congregación que habla sobre el método expositivo. Y todo lo que escuché, pues es método expositivo, es creación de hombres. No es bíblico, en ninguna parte de la Biblia dice estilos expositivos A, estilos expositivos B. Es creación de hombres. Y yo lo que he visto, ciertamente ese estilo expositivo, lo de Pablo, pero es un estilo, por ahí lo vamos a ver, es un estilo vivencial, experiencial. Experiencial. Y por eso en ocasiones, pues aquí estamos contando estas historias para dar testimonio con nuestra vida, con nuestra experiencia. Ese es el punto. Bueno, vamos a continuar y ir cerrando, Dice 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahora vean el cambio mágico. Por eso les digo, ese es el arrepentimiento y ese es el cambio que Dios nos da. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Primero iba persiguiéndolo y ahora vean, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas y con los judíos. Y luego vamos a ver que esos judíos a los que les predicaba ya lo estaban ahí creando una conjura en contra de su vida. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Esta es la historia de Pablo. Bueno, ya nada más vamos a terminar esta página 12. Para ubicar algo de lo que acabamos de leer. Miren, la calle derecha, esa que se hace mención acá, vete a la calle, dice, ve a la calle que se llama derecha, todavía existe en Damasco y atraviesa la ciudad de este a oeste, nada más que ahora se llama Dar al-Mustaqim.
Y esta expresión que está en el verso 15, ve porque instrumento escogido me es este, en el griego se traduce como vasija de la elección. Y vamos a encontrar unos versos a donde el mismo Pablo hace uso de esa expresión de instrumento escogido, pero para referirse a vasijas, a vasos. Dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, se refiere a la sabiduría, al mensaje del Evangelio de Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Saben quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Tú y yo. Somos polvo. Eso quiere decir que somos vasos, somos polvo, somos vasos de barro, somos algo vulgares en comparación con la divinidad del mensaje del Evangelio. Entonces, en vez de que te proclames de que eres iluminado o que tienes no sé qué dote, manito, si es real que tu mensaje es del Evangelio, considérate un simple vaso de barro, considérate un simple polvo amasado por Dios y animado por Dios, y dale gracias que te anima siendo solamente barro. Así es. Entonces la excelencia del mensaje no es que tú lo proclames. Ahí dice de quién es la excelencia. La excelencia del Evangelio, la excelencia del tesoro del saber es de Dios y no de nosotros. Ese es el sentido. Por eso les puse aquí unos versos. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y hasta eso, aunque sean de barro, aunque seamos de barro, necesitamos limpiarnos del pecado. Y solamente te limpia la sangre de Cristo. Ese es el lavador del pecado. Ese es el redentor. Y por ahí pasamos. O no tiene potestad el alfarero, aquí se refiere a la soberanía de Dios, para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Aquí dice que esos vasos, digamos que son depositarios de la misericordia, y estamos de antemano preparándonos, o de antemano hemos sido preparados para buscar esto. Bueno, verso 15. Simplemente aquí, en este verso, se menciona el orden: gentiles, reyes, hijos de Israel. Y vean, pero donde llegaba con el objetivo de proclamar el Evangelio de Cristo, Pablo seguía en realidad este orden. Anunciaba el Evangelio primero en la sinagoga de los judíos. En general, en esas sinagogas de los judíos no aceptaban su testimonio, y cuando no lo aceptaban, y había ocasiones en que había amenazas y cuestiones más graves aún que las amenazas, entonces a continuación se dirigía a los gentiles, donde había siempre más fruto. Pues aguanten un poco para esta, porque si no queda trunco a dónde está explicado este orden. Vean, en el capítulo 13 dice: ellos, pasando a Perge, ahí en el mapa que está en la página 2 pueden ver dónde está ese lugar, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado, quiere decir un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, eso sucede al interior de una sinagoga,
los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal en silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y les contó el evangelio. Ese es en el capítulo 13. Ahora ven el 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Aquí se está aclarando esto, vean. Primero Pablo va a las sinagogas de los judíos. Después se suscitan algunas situaciones no gratas y va con los gentiles. Obviamente, también en Hechos 1:8 nosotros vimos que Cristo les dijo a todos: y recibiréis poder, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden que va a permanecer en todo lo que vamos a analizar de los hechos. Primero lo relacionado con Jerusalén, con los judíos. Después lo relacionado con Samaria. Es como olas, así que se van generando, y hasta lo último de la tierra. Y así, aunque a Pablo le dieron este orden, en realidad está siguiendo el de Hechos 1:8. Primero a las sinagogas de los judíos y después vamos a los gentiles. Ahora veamos en el 17. Ahí ya se refiere, bueno, mejor vamos a leer. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Otra vez a la sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora en el 18, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Ahí ya entran los. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Último, en Hechos 19. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este último versículo de Hechos 19 se refiere a lo que sucedió en Éfeso. Bueno, este es el testimonio que Hechos 9 trata acerca de la conversión de Pablo, de Saulo. Ya veremos cuándo se empieza a llamar Pablo, más adelante. Ahorita ciertamente su nombre todavía es Saulo, que es uno de los pasajes más gloriosos que yo considero que hay en nuestras Sagradas Escrituras, dado que nos muestra que Dios tiene tanta misericordia y tanta gracia sin importar nuestros pecados, y que Dios tiene tanta bondad y tanto amor por quienes somos, independientemente de los niveles de oscuridad en el que nos hemos movido. Pero Él espera cambiarnos, pero Él espera hacernos sus hijos, y está en nuestro corazón el buscar con nuestra disposición y nuestro ánimo esa redención de nuestros pecados. Yo les aseguro a quienes todavía no conocen esta experiencia que no hay cosa más hermosa ni situación más gloriosa en toda tu vida
que el ser perdonado por Dios. La experiencia del perdón que Dios te dé será tu experiencia que lleves como el más elevado trofeo que pudiste cosechar en esta vida. Entonces es importante tener ese acercamiento con nuestro Dios y buscar esa transformación que Pablo y que hoy estuvimos revisando. Les pido que tengamos un momento de ponernos de pie para orar. Pongan su corazón enfocado hacia Dios. Pongan su mente liberada de las preocupaciones que el mundo nos tiene, y enfoquémonos a Dios para decirle: Padre, gracias porque nos permite reunirnos aquí buscando en tu palabra lo que nuestras vidas necesitan. Necesitan de tu presencia, Señor, necesitan de tu perdón, necesitan de tu luz. Ayúdanos a caminar en la luz de Cristo. Redime y transforma, Señor, nuestras vidas. Quita los espacios de oscuridad que todavía habitan en nuestro corazón y en nuestra mente. Queremos ser siervos fieles, buscando en la luz de Cristo la razón de nuestra vida. Perdona nuestras desavenencias, perdona nuestras inconsistencias, modela nuestro carácter semejante al de Jesús, Señor. Haznos más puros, haznos más personas humildes, sencillas, que seguimos la luz de Cristo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ay, hermanito.